con un corazón humillado, humilde delante de tu presencia, reconociendo que todo lo debemos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, infinitamente bueno con nosotros, Señor, a pesar de que no lo merezcamos, a ti te ha placido que así sea. Y hoy nos gozamos por eso. Señor, en esta mañana exaltamos tu nombre y te pedimos guíes toda palabra que sea predicada en esta tu casa, Señor, para que nuestros corazones, Señor, sean esa obra de perfeccionamiento que tú has comenzado en nosotros y que no terminarás hasta el día, Señor, que Cristo venga, Señor, y cumpla esa promesa que anhelamos. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, continuamos con el estudio, predicación del libro de Efesios. Entonces ya el pastor nos habló del capítulo 1, luego por evento del Día del Padre, pues hicimos una excepción y se predicó puntualmente acerca de los padres y luego hoy retomamos el libro de Efesios, entonces estamos en el capítulo 2. Pero entonces en el capítulo 2 me gustaría hablarles un poco del contexto, uno, de recordar qué veníamos diciendo, ¿verdad? Para conectar. Y dos, el contexto de qué pasa o qué cosas dice muy importantes Pablo en este capítulo. En el capítulo 1, Pablo nos recordaba un poquito la historia de la iglesia. Estaba diciendo de que de alguna manera había un pueblo elegido por Dios y estaban unos gentiles que somos nosotros, los no judíos, pero a Dios le plació desde antes de la fundación del mundo. A mí me impactó ese mensaje mucho cuando leímos por ahí el versículo 5, si no estoy mal, 6, 5, y el capítulo 1 de Efesios dice que antes de la fundación del mundo, Dios nos amó. ¿A quién más le llena el corazón de alegría y gozo esa palabra? Antes de crearnos, ya nos amó. Dice ahí, y dice que nos predestinó como hijos. Él sabiendo ya que de alguna manera nos habíamos desviado. Yo creo que las alabanzas que entonamos hoy, las canciones que cantamos hoy, son muy precisas, muy puntuales porque hablan precisamente de esto, de cómo de alguna manera sin merecerlo, el Dios Todopoderoso baja de su trono y desciende aquí a la tierra en medio de los mortales y decide llevar nuestras cargas para salvación. Y esto no un plan como de emergencia. Rompa en caso de pecado, ¡pum!, la cruz. No. Ya Dios le plació, que es lo que dice en el versículo siguiente. Dice, no solo fue lo que quiso hacer, sino que le plació cuando lo hizo. O sea, esta verdad de que Dios nos amó también, y me adelanto un poquito en el mensaje, pero nos debe llenar de tanta gratitud al reconocer de que aún antes de que no existiera un mérito, si acaso, del por qué nos amara, nos amó. Y luego cuando supuestamente nos dio la oportunidad de existir en esta tierra, dice, dale, esta es tu vida que te regalo. ¿Será que hemos hecho muchos méritos para ser amados por Dios? No. Y a pesar de eso, nos ama. Eso es lo que nos decía en el capítulo 1 Pablo. Y luego, de hecho, ya terminando ese capítulo, nos dice que Dios tiene un plan. Y el plan es de que en algún momento, bajo el dominio del Señor Jesucristo, estarán puestas todas las cosas. Dice que Él reconciliará todas las cosas en los cielos y en la tierra. Y que ese hace parte de su plan. El, el medio, la gloria manifiesta de Dios para nosotros alcanzar salvación es el Señor Jesucristo. Eso es lo que apunta. Listo, Dios nos amó desde antes. Por medio de Cristo somos santos, somos salvos y santos. Y hay un plan. De hecho, también dice eso, de que no solo nos salvó, sino que nos transforma. Porque nos salva y nos hace santos apartados para Él. Listo, entonces ahora en el capítulo 2, Pablo empieza de una manera muy dura, y lo vamos a leer ahora, a describir de pronto esa condición de las que le venía diciendo, un poco más romántica e idealizada. Empieza a describir lo que es nuestro corazón y quiénes somos nosotros y por qué estábamos con toda razón destituidos de la gloria de Dios. Y para hablar de esto me gustaría ir a Hechos, capítulo 19. En Hechos capítulo 19, de hecho hasta el 21, narran precisamente cómo Pablo llega a Éfeso. ¿Y qué sucede ahí? Cómo llega, predica, la gente dice, wow, este mensaje
Es poderoso. Bueno, la gente que creyó. Mucha gente le dijo charlatán, mucha gente se burló de él, mucha gente lo maldijo, los judíos, porque consideraban blasfemia lo que estaba diciendo. Pero a los que creyeron, él les prometió volver y luego vuelve y dura ahí unos 3 años predicando el evangelio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pablo llega a una ciudad grandísima, grandísima. Se estima más o menos que eran 250,000 habitantes y por ahí pasó. Más la gente que llegaba a mercar ahí y hacían de todos los negocios. Estamos hablando de el año 53 antes de Cristo aproximadamente. Una ciudad de 250,000 personas era grande. Y no solo era grande por la población o por la importancia que representaba para en aquel entonces el Imperio Romano, sino que era grande y conocida mundialmente. Suena un poco exagerado, pero para comparar y aterrizar la realidad de hoy, era así un Nueva York. O sea, tú le hablas a la gente de Nueva York y la gente tiene una noción de Nueva York. ¿Qué esperas tú en Nueva York? No, unos edificios grandes, que hay esto y lo otro. O sea, tienes una noción. En aquel entonces, aún sin visitar esa ciudad, la gente conocía que había ahí. ¿Qué había ahí? Había la séptima maravilla del mundo antiguo. ¿Cuál era la séptima maravilla del mundo antiguo? El templo de Diana en Éfeso, o Artemisa. Diana. De Artemisa, de Diana, una diosa. Y esta diosa, ¿verdad? Que oraban ahí, una diosa pagana, era antigua. Incluso antes de los romanos, antes de los griegos, muchos pueblos súper antiguos ya tenían esa figura de una diosa de la cacería, de la fertilidad, de la virginidad, ayudaba a dar partos, ayudaba a que te diera provisión total, de que era tan grande el templo. Ese templo era tan grande que fue considerada una de las maravillas del mundo antiguo, que hubo un historiador que se encargó de recopilarlas y esa famosa frase, las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? En aquel momento, pues nada más eran 7. Ahora la lista de cosas monumentales y asombrosas que vemos en el mundo es mucho más larga, pero en ese entonces, y siguió hasta hoy, ¿cierto? Yo creo que todos han escuchado ese día, las 7 maravillas del mundo. Bueno, el templo era tan grande, fuera de lo normal, era una cosa así como 150 metros de ancho, de alto eran casi 20 metros, columnas de 18 metros de alto. En esa época se pueden imaginar lo imponente que era eso. Dentro había una estatua de ella que era casi del mismo alto del templo. Se pagaban impuestos desde antes de que estuvieran los romanos ahí, ya se pagaban impuestos en el templo. Y era tanto el dinero y tanta la procesión de gente que llegaba ahí que se volvió parte de la economía local. Les estoy hablando de que esta ciudad tan grande y reconocida, su economía giraba en torno a ese templo. Loco. Pero habemos cosas que aquí hoy vemos, religiones también que mueven gente. De hecho, suena feo, pero en Semana Santa se mueve un negocio también. Religiosidad, visitar esto y visitar lo otro. Algo similar. En ese tiempo había normas que te obligaban a dar dinero y otras que pues ya era por voluntad propia. Total, lo que quiero decir con esto es la importancia de cuánto está impregnado de religiosidad la vida diaria de ese pueblo, ¿sí? Y de cuánta gente llegaba ahí a rendir culto a Diana en Éfeso. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo, cuando empieza a predicar, adivinen qué pasa. Empieza a menguar la gente a adorar a Diana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tremendo. O sea, le estoy hablando, si me están siguiendo, de que llevan miles de años condenados, atados a una maldición, sirviendo a una diosa falsa. Y llegó un hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y trajo libertad. Pero sabemos que la libertad levanta también enemigos. Esos que aman la cautividad, esos que no quieren que la presencia de Dios llegue y traiga sanidad, traiga libertad, transforme. Y nos dan nombre y todo. Dicen que Demetrio, el platero, armó una protesta y cogió y llamó a todos los artesanos del pueblo. Los artesanos hacían figuras de Diana y hacían figuras del templo y las vendían como amuletos de buena suerte. Entonces, ellos tenían unas calles importantes para llegar a Éfeso y toda la calle desde el puerto donde se bajaban los barcos hasta que llegaba
al templo, estaba lleno de mercaderes que vendían los chócoros, eso, todo, estatuas y templos. Y él vio que ya las cuentas no le cuadraban. Él decía, no, Pablo nos está dañando el negocio. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Sí. Se montó una multitud de gente en contra de Pablo y ya los discípulos que había hecho en Efeso y armaron una protesta. Y entonces decían que ya tenía Pablo que dejar de predicar esas mentiras porque estaba manchando el nombre de la diosa, diciendo de que esa diosa no era verdad, sino era hecha por manos de hombres. Y la gente le estaba creyendo eso y le estaba dañando el negocio. Y resulta que, bueno, eso se apagó, no pasó mayor cosa. La iglesia persistió. De hecho, en Apocalipsis se le dedica un mensaje también, en el capítulo 2, a la iglesia en Efeso. Y ahí es donde Pablo, después de todo esto rápidamente que le conté, se va. Ya él termina el ministerio de predicación, 3 años ahí con ellos, más o menos. Se va y 7 años después escribe esta carta a esa iglesia donde vivieron todas estas cosas. Entonces le está recordando todo. Y vamos ahora al capítulo 2 y leo para ustedes. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Y vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa? ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado. Mira cómo Pablo se incluye ahí. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y aquí viene uno de los versículos más importantes que podemos aprenderlo, meditarlo, atesorarlo, porque es uno de esos peros poderosos de Dios. ¿Cuál es el pero que vemos aquí en el versículo 4? Si lo está leyendo y léalo conmigo. Pero Dios. Es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, cuando levantó a Cristo de los muertos, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. O sea, estamos leyendo ese capítulo 2 y parece que no hay esperanza. Parece que de verdad todo se acabó. Apague y vámonos. ¿Verdad? Hemos hecho lo malo delante del Señor continuamente. Nuestro corazón tiende al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa nos llegaba a dominar constantemente. Simplemente vivíamos para complacer nuestros deseos carnales. Pero, dice la palabra, pero Dios es tan rico en misericordia. Pablo pudo haber dicho, Dios es misericordioso. Y es verdad. Pero es aún más cierto que es rico en misericordia. O sea, Dios no tiene la misericordia en sus atributos y en su carácter como un detalle más, sino que es íntegramente parte del carácter de Dios, su misericordia, grande en bondad, grande en perdón, grande en amor. Porque es por su amor, al final dice aquí misericordia, y nos amó tanto. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que ese pero y ese a pesar, solo usted en su corazón sabe si de verdad reconoce la necesidad de un Salvador y cómo a pesar de nosotros mismos el Señor nos ama. Abraza ese a pesar y lo pone nombre. Usted le puede poner nombre a ese a pesar de Gustavo, de que estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús.
Comenzó la carta, estábamos lejos, estábamos perdidos, no merecíamos más nada sino condenación eterna. Pero Dios es tan grande en misericordia y nos amó tanto y ahora somos ejemplo. En 6 versículos el poder de Dios se manifestó en nuestra vida. Y ahora pasamos de ser un desecho, pasamos de ser lo que no agrada a Dios a ponernos como ejemplo. Los que tienen hijos aquí, y bueno, no sé, todavía no ejerzo la paternidad aquí en esta tierra, pero yo creo que debe ser algo muy bonito que se sienta uno con el corazón lleno de pronto no jactarse de que tiene un buen hijo, ¿verdad? Como ponerlo por ejemplo. No es que de pronto lo verbalice adelante de la gente, pero qué bueno es que yo tenga esa relación con mi hijo y lo ponga como ejemplo. Qué buena vida has llevado tú entregando tu vida a Cristo. O los estudios, o hiciste un golazo, o lo que sea, pero esa idea de que Dios nos ponga como ejemplo, ¿sí me están siguiendo? Cuando que hemos hecho nosotros para ser ejemplo de qué? Si el que ha hecho la obra es el Señor, ¿diga? Por su amor. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Que somos objetos de su amor. ¿Y cuánto valor nos da el Señor por ser objetos de su amor? Si hay algo que nos llena de valor en su creación, como hijos, es la posición que nos pone Dios al amarnos. Dice, nos amó tanto, que ahora somos ejemplos, somos sus hijos. Como decíamos en el capítulo 1, nos predestinó para ser sus hijos. Nos amó de esa manera sin ningún mérito, solo su mérito, solo por sus obras, ¿verdad? No por la nuestra. Y eso nos tiene que llenar de un agradecimiento enorme. Y ese agradecimiento responde en amor. Así como Él nos ama a nosotros en nuestro corazón. Debemos morir todos los días a nosotros mismos para amarlo a Él, para cumplir ese primer mandamiento que ya pone la vara alta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En nuestras fuerzas, imposible. Imposible. Nada más el amar a Dios. Siempre hay algo que está distrayéndonos, estamos luchando y amar a la gente. Mis hermanos, yo les voy a contar una historia. Amar a la gente es complicado, pero a eso nos llamó Dios. Cuando Él, teniendo toda una lista de cosas para desecharnos, nos amó, ¿con qué argumento nosotros podemos decir, de alguna manera, no amar a Dios? ¿O qué nos falta? ¿Qué te hace falta a ti en tu vida para amar a Dios o amar a tu prójimo? Si el ejemplo eterno y grande los ha puesto Dios, porque no solo nos amó, mis hermanos, nos ama y nos amará por la eternidad. Esa es su promesa. Amén. Así de grande es su amor. No solo está en el hecho de que no merecías amarte, sino que a pesar de nosotros, a pesar de las fallas pasadas, a pesar de las fallas presentes, a pesar de las fallas futuras, Él nos ama. Tanto nos ama el Señor. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, literal, nos vistió, nos peinó. Mira, tú coges aquí derechito, haces eso aquí, lo pones la basura en la caneca. Y tú haces eso y, Señor, ese es mi hijo. Nada hemos hecho extraordinario. Todo lo preparó Dios de antemano. Y por eso, cada día debemos estar agradecidos en ese plato de comida que está en la mesa, en esta iglesia. Hace parte de la expresión de su amor, el libre albedrío. Sí, porque si yo te coacciono a ti de alguna manera, pues ahí no hay amor. Pero bueno, ahí eso es otra predica. Pero parte de su amor, gloria a Dios por eso, es que aún no nos deja apartarnos de Él en ese sentido. Una manera, o sea, lo pongo así, me gusta este ejemplo. Los consejos que nos da Dios en cuanto a mandamientos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Proverbios un tiempo aquí también que el pastor predicaba de Proverbios?
estos consejos no te aseguran, o sea, o el que tú obedezcas a Dios no te asegura que no te va a salir las cosas mal. ¿Sí recuerdan eso? Es una verdad enorme y vamos a llegar ahí. No se trata de eso. No se trata de una fórmula mágica de que si yo hago lo que Dios me mandó a hacer, no voy a tener oposición. O no me escucharon cuando, perdón, les conté que Pablo, movido por el Espíritu, dice la palabra, movido por el Espíritu fue a Efesios, predicó y le fue chévere. No le fue chévere. Ahí tuvo oposición. Gloria a Dios porque abrió puertas. Él predicó, esos 3 años predicó en sinagogas hasta el día que lo echaron. Un día le dijeron, aquí no entras más. Tú estás loco, basura. Pero el jefe de la sinagoga creyó, él y su familia. Valió la pena. Pablo predicó en la sinagoga que había en Efeso y muchos creyeron. Pero luego le abrieron un espacio, no sé cómo, la Biblia no explica eso, no lo he leído, no sé. Pero había una escuela de filosofía que lideraba Tirano, un filósofo en ese entonces, y él le dejó predicar ahí todos los días. Cuando Aquiles y Priscila, que eran también tendedores de carpas y curtidores de cuero como él, ellos se conocían, ellos eran judíos también, él empezó a trabajar con ellos. Luego cuando llegaron otros ayudantes, entre esos Timoteo, él les encargó unas cosas y se dedicó ya a predicar. Todos los días predicaba ahí. Leía por ahí que eso era difícil. O sea que a ti te presten una escuela de filosofía. Era difícil, pero Dios abrió esa puerta. Pero, ¿sabes qué le tocaba? Dicen ahí que las escuelas de filosofía quedaban vacías cuando calentaba tanto el sol que era imposible estar ahí. ¿Me están siguiendo? Y Pablo aprovechó ese momento imposible para estar ahí, para hablar del Dios de los imposibles. Tremendo. ¿Ah? Sí, mucha gente creyó. De hecho, Dios, Pablo tiene tanta persecución en ese momento que Dios le revela y le dice, no temas predicar lo que te mandé a predicar, porque mucha gente me pertenece en esta ciudad. Lean Hechos 19 al 21 y confirman lo que les estoy diciendo. Pablo tenía miedo, ya lo había amenazado de muerte, de todo. Y él siguió predicando la verdad del Señor. Esta unidad de pensamiento, bueno, otra cosa. Cuando leemos las cartas paulinas, pues nosotros decimos capítulo 1, capítulo 2 y le ponemos título. En ese momento no, él no escribió así, sino que estos son como ya estudios. Pero entonces la primera parte que hemos leído es vida nueva en Cristo y me parece perfecta. Vida nueva en Cristo. Ahora vamos a entrar a unidad y paz por medio de Cristo. Y dice, ¿me pueden ayudar, por favor? Y tomo agua. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? El versículo 11. 11 al 18. Miren ustedes, los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En este tiempo, ustedes vivían apartados de Cristo y no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas de Dios. Ustedes vivían en este mundo sin Dios. Wow. Sin Dios y sin esperanza. Pero ahora unidos a Cristo Jesús. Antes estaban unidos a Dios, pero ahora por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el mundo de hostilidad que nos separaba. Lo logró a poner fin de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear dos grupos, un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén, muchas gracias. Me gusta mucho ese capítulo 13 que dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estábamos muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. O sea, cual tsunami.
Así que tú estabas por allá. ¿Se han visto la película esta? ¿Cómo se llama? Que hay un tsunami y arrastra a la gente, mejor dicho, y termina el otro lado de la isla. La sangre de Cristo que nos acerca al Señor. Así, un arroyo poderoso. Em, Qué tremendo esto, porque ahora parte del contexto es que se imaginarán una ciudad tan pagana como la estaba contando, ¿verdad? Éfeso. Y esta sinagoga, y uno se preguntará, ¿qué hacían los judíos ahí? Comerciar también. Esto de la plata no es nuevo. Ellos eran comerciantes ahí, pero creció tanto la población de judíos que hicieron una sinagoga, pero apartados de ellos. No comerciaban pues imágenes de Diana y Artemisa, no. Ellos hacían otro tipo de comercio porque eran un puerto también. Había otro tipo de comercio y ahí entraban los judíos en acción. Pero ellos se cuidaban mucho de mezclarse con los efesios. Esa gente repugnante, cómo lleva su vida con esos dioses paganos y tal. Y resulta que Pablo, ¿por qué es tan importante que él diga eso? De la unidad, que los gentiles y esto. Porque resulta que en esa escuela prestada, con tremendo solazo, que se la prestaba Tirano, ya ni el nombre tampoco es muy simpático, ahí podría pasar cualquier efesio o cualquier persona que estuviera visitando el pueblo y podría reconocer fácilmente, sí dice, judíos mezclados con gentiles, escuchando a un tipo, hey, ven a ver, ¿qué pasó aquí? Ya ahí, eso solamente en ese contexto, y lo podemos aterrizar a nuestra actualidad, es un milagro. Un milagro. El Señor estaba derrumbando ahí una enemistad que estaba en nuestro corazón, en nuestra mente, la religiosidad, y dijo, no, ustedes son mi pueblo, son uno solo. Ya no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, ya no hay rico ni pobre, no hay libre ni esclavo. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Y eso ya daba un gran testimonio de la obra de Dios en la tierra, que estuvieran los judíos mezclados con otra gente. Tremendo. Por eso le dedica esas palabras y dice, sabes que antes había una enemistad irreconciliable, pero ahora no solo nos reconcilió entre nosotros, porque es que nos reconcilió con Él. Ya entendimos de que hay una reconciliación vertical y una horizontal, y que estamos llamados a amarnos los unos a los otros, y yo me alegro por eso, y más adelante en otros capítulos ya verán cómo Pablo los anima. Esta es una carta de exhortación, da doctrina, pero Pablo está animando, está bien, tenemos dificultades, pero ustedes lo hicieron bien, ustedes recibieron la palabra del Señor, denle para adelante. De hecho, es tan bueno que ¿se acuerdan de Aquila y Priscila? Que ayudaban a Pablo. De repente llegó otro judío a esa ciudad, Apolos, pues también lo nombran más, y él empieza a predicar, pero él había escuchado ahora la predica de Juan el Bautista, entonces todavía le faltaba bastante de la película, y ellos lo escucharon y decían, wow, ese hombre sabe, ese hombre tiene la palabra de verdad, pero le faltan unos detallitos. Lo llamaron aparte y dijeron, ven, nosotros nos reunimos aquí en la escuela de filosofía, los jueves por la noche en los grupos de la iglesia. Nos reunimos y mira, aquí se predica la palabra y todos esos detallitos, mira, esto te falta, esto otro, que Cristo es el Señor, somos salvos por gracias, resucitó. ¿Cómo va a ser? Sí, en el bautismo del Espíritu Santo. Yo solo conocí el bautismo de Juan. Bueno, mira, Y el hombre después en Hechos, pueden leer cómo el hombre se volvió apologista. ¿Ah? Sí, claro, el hombre se maravilló y empezó a estudiar con ellos y dice que el tipo, mejor dicho, el mismo Pablo lo reconoce y dice, no, ese man, un monstruo. El corazón y todo lo que movió Dios en ese momento fue muy poderoso. Y estamos hablando de que eran judíos que habían nacido y se habían criado fuera de lo que era la tierra prometida, la tierra santa. Me hago entender los límites de aquella Jerusalén. El mismo Pablo no nació sino en Taxo, que eso queda hoy en Turquía también. Culturalmente, Pablo estaría culturalmente más cerca de los efesios. Recuerdan que Pablo es ciudadano romano. O sea, culturalmente Pablo tenía en ese momento las de ganar y se ha podido olvidar
Por eso es tan poderoso, por eso el contexto es bueno cuando uno dice, ¿saben que todas estas cosas las he considerado como basura? Pero Pablo tenía los pergaminos, ¿sí? Para poder haber vivido una vida mucho más cómoda, más tranquila. Más tranquila es la palabra, me gusta eso, más tranquila, porque al hombre tranquilo no vive una vida muy tranquila. El hombre le sellaron el pasaporte bastante. Pero me gusta de que más adelante también en Romanos él dice, ¿por qué les cuento esto? Porque él compara todo esto. Dice, así como ustedes estaban muertos antes y merecían la muerte, ¿verdad? Lo leímos al principio del capítulo 2. Y ahora como estaban peleados con ustedes y así estaban peleados también con Dios. Y Dios vino y los unió en un solo pueblo. Y Dios vino y los reconcilió con el Padre por medio de Jesucristo. El poder que actuó en esos dos milagros es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. O sea, aparte del plan de que Cristo resucitara entre los muertos, y obviamente el destino de esto era reconciliarnos con el Padre, también era el que pudiera reconciliarnos entre nosotros. Y a veces uno no mete esas cosas en la misma canasta. Yo por lo menos no. No, yo digo, eso es otra cosa. Yo hablaba en el grupo, cuando uno dice esto, no es que las cosas de Dios, y yo me imagino a Dios diciendo, ¿what? Las cosas de Dios, mi amigo, mi hijo, de aquí hasta donde te llegue la vista, y puedes tener el Hubble si quieres, eso es mío. No hay tal cosa como, estas cosas no son de Dios. Me hago entender, en su soberanía, todo es de Dios. Nosotros, nuestro despertar, nuestro desayunar, nuestro cepillar de dientes, todo. No hay esto como que esto no es de Dios. ¿Me hago entender? Y aún en esto, en el reconciliarnos, en darnos paz, por aquí dice que Jesús trajo paz, ¿verdad? Cristo mismo ha traído la paz. Versículo 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él nos unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. A veces no metemos eso en la lista. Pero Cristo en la cruz estaba también derrumbando todo lo que armamos aquí para crear hostilidad contra mi hermano, que no agrada a Dios. Si no estoy mal, es Isaías que menciona, hace una lista de esas un poco confusas que dice, 5 cosas desprecia a Dios y aún 9, una cosa así, aún 7. Y parte de esas dice, el que crea discordia entre hermanos, porque Dios desprecia eso desde el principio. Porque la discordia fue lo que vino a traer enemigo entre Dios y el hombre en el jardín del Edén. Y están uniendo las cosas. Bueno, ahí el corazón pidiéndole al Señor que nos muestre cómo a veces la hostilidad no entra como que en las cosas que queremos poner delante de él con respecto a otros hermanos, ¿no? Y vamos entrando ya al final, ¿verdad? Cuando dice un templo para el Señor también, si alguien me ayuda leyéndolo del 19 hasta el 22, y ya sería lo último del capítulo 2, dice un templo para el Señor. Amén. Porque es importante que Pablo dice esto. Es un nuevo templo para el Señor. Claro, le está hablando a los que tenían la catedral del demonio este. Me parece importante culturalmente, o sea, y Pablo es un ejemplo de esto. El man toma el contexto, el apóstol, perdón, toma el contexto de lo que tú estás viviendo, lo que están viviendo, y dice, no, ese templo no es nada. El nuevo templo que eres tú en Cristo, cuando lo recibes en tu corazón y haces parte del cuerpo de Cristo, y haces parte ahora del templo del Señor y habitan a ti en espíritu, eso sí es grande. Eso es basura. Eso mañana no está y no está. Lo quemaron.
Lo quemaron. ¿Cuántos? ¿Ustedes que creen en una guerra? ¿Qué dicen? ¿Les cayó un meteorito? Entre otras cosas, ese templo lo hicieron porque cayó un meteorito. Así como la Meca. Cayó un meteorito y entonces le llamaban regalo del cielo a Artemisa que fertilizó el suelo, etc. De verdad, pueden investigarlo. De ahí cayó un meteorito y de ahí alabaron al meteorito y crearon la figura esta de la mujer polimastia. Se llaman esto porque como era de fecundidad le pusieron muchos bustos, no sé qué, etc. Una locura completa. Lejos del Señor. Pero cuando Pablo pone este paralelo, y les cuento históricamente cómo terminó ese pueblo, ese templo, la séptima maravilla del mundo, un loquito, un tipo, ¿cómo se le llama a los que se creen lo mejor? ¿Cómo es que se dice? Como egocéntrico, ¿sí? Egocéntrico, llamémoslo egocéntrico, es buena palabra para escribirlo. El tipo quemó el templo, solo lo quemó. Qué humillante para una diosa, todo por eso. Lo quemó un tipo. No era cristiano, por si acaso, no se asusten. El tipo, ¿qué quería? Miren este análisis. Y esto es no está nuestra hermana Aileen, pero en los perfiles psicológicos de los psicópatas y todo esto, que quieren hacerse un nombre, un legado, y por eso a veces los censuran ahora y no los muestran. Y lo que hace la gente cuando se mete a la cancha también en los partidos. El tipo quemó el templo porque dijo, este templo es el templo más conocido en el mundo. Si yo lo quemo, me haré famoso. Ya, tan vano como eso. El tipo quemó el templo de Diana en Efeso, la séptima maravilla del mundo, porque quería ser reconocido. Y salió una ley romana. El que hable este tipo, o como esté escrito en algún lado ese tipo contando la historia, te mataban. Si tú contabas esa historia y supiste lo que pasó por allá en Efeso, el tipo este tipo está hablando de eso, te matan. Pero vino otro más loquito y lo metió en un libro y persistió la historia. Y ahí está grabado del tipo después más adelante y todo. Y Pablo le está hablando de eso. Hermano, eso pasará. Yo estoy hablando de lo eterno. Yo te estoy hablando de lo eterno. No te dejes deslumbrar por esas locuras, por lo alto del templo y todo. No, tú eres el templo del Señor. Tú y yo lo somos. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia viva del Señor. Ellos vivían con mucho temor de muchas cosas, de ser atacados, rendían culto a esa diosa para que los protegiera y toda esta locura, este temor era parte de la cultura de este pueblo. Y yo no sé ustedes, pero por lo menos yo cuando veo a un Estados Unidos bombardeando Irán, yo digo, ay mamá, digo, caramba, uno siente un sustico. Y uno ve las cosas del mundo y uno no solo piensa en la bomba cayendo, sino en la economía y todo el tema. Dios, bueno, yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Padre. Tú eres soberano, estoy en tus manos. Y como le escuchaba a un rapero en estos días, que suena un poco como fatalista, pero dice, no, de lo mejor que me puede pasarme es morirme, no es que voy a mi Señor. Suena un poco loco y fatalista, pero Pablo lo dice. Si morimos, pues para Dios morimos. Y si vivimos, para Dios vivimos. A los romanos les dice eso. Y aquí no quedaría de más, se lo dice de otra manera. Si al final, mis hermanos, ciertamente somos ciudadanos del cielo, nos dice también ahí. Antes éramos extranjeros, perdidos, pero ahora sabemos que tenemos una ciudadanía en los cielos. Y eso no nos debe distraer de esta tierra, no. Recordando de que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero mis hermanos, aquí nos está diciendo que debemos amar al mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo. Y yo no sé ustedes, pero cuando Dios dice que antes de la creación del mundo nos amó, o sea, en parte nos describe a nosotros. Somos parte de este mundo, te guste o no. O sea, si lo ves un poco religioso, tú dices, no, yo no. Sí, sí, sí. Si nos ponemos en la lista que decíamos, las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios, nuestra vida transcurre como en el 80% de las cosas que no son de Dios. Y sí son de Dios, es lo que insisto, y es lo que Pablo está diciendo aquí. En tu vida diaria, entiende que Dios te amó tanto, que ya no vivas en ese pecado, en esa derrota del pasado. Ama, así como Dios te amó. Renuncia a lo que Él te está diciendo, que no es correcto, en la nueva vida con Cristo. Nueva vida con Cristo.
morimos con Él. Los leo para ustedes. Me gustó esto en Hebreos. En Hebreos 2, 14 al 18 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podría morir y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podría libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no viene para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Creen por fe. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por un sufrimiento y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. No somos dignos de ser amados, mas de Dios es digno el amarnos. Vida, resurrección y exaltación. Es lo que pasa aquí. Que en Romanos Pablo también lo dice. Fuimos juntamente con Cristo sepultados. Y así como hemos vivido con Él y hemos sufrido, en su momento también seremos glorificados como Él ha sido glorificado. Este es el poder que actúa en nosotros. El amor de Dios nos levantó entre los muertos. El destino eterno que teníamos de muerte y nos llamó a vida eterna por su mérito, porque Cristo así también le plació darle gloria al Señor. Pablo le predica esto ciertamente a una iglesia, pero esta carta es universal. Nos está hablando a nosotros hoy. Pablo le estaba predicando a una iglesia salva, una iglesia que caminaba con el Señor. Esto parece un mensaje como de cuando le presenta el evangelio a alguien. Esto es lo que nos debemos predicar nosotros a nosotros mismos todos los días. ¿Saben por qué? Porque en esta vida que unimos con Cristo, en este templo que nos está diciendo que somos con Cristo, en el mismo libro también de Hechos más adelante, y en Hebreos lo cita, y el mismo Cristo lo dijo en los evangelios, dice que el que me escucha a mí, escucha al Padre. Pero el que los escucha, el que los niega, el que rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Dice Cristo, el que me escucha a mí, escucha a mi Padre. Pero el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. ¿Están viendo eso tan poderoso? O sea que no es un tema solo o complejo. Si es complejo entender, es un misterio. Yo no le estoy diciendo a ustedes que me hagan un dibujo, pasa al frente y hagan un dibujo, el esquema. No. Pero debe atesorar esta verdad y vivir por ella, incluso morir por ella. De que compartimos nuestra vida con Cristo. En el momento en el que recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, a Él como Señor y Salvador, esta vida con Cristo nos lleva al punto de que si es rechazado el Evangelio o somos rechazados por seguirlo a Él, por obedecerlo, a Cristo rechaza. Eso, mis hermanos, es muy poderoso y nos otorga un gran sentido de responsabilidad y amor. ¿Saben que Pablo, cuando dejó de predicar en esta sinagoga que les contaba en Efesios, ¿sabes qué hizo? Sacudo mis pies, porque la condenación en esta casa ya no es por mí. Yo prediqué la palabra del Señor y les mostré al Cristo resucitado, al Hijo de Dios, el Mesías, y ustedes lo rechazaron. Y eso es un hebreísmo de sacudir los pies. Y Pablo después lo enseña, cuando ustedes lleguen a un lugar, prediquen, no incomoden a nadie, trabajen como yo trabajé, sin pedir que ustedes merecen algo. Pero si en ese lugar no creen, no hagan como otras personas, arrodíllenlo y córtenles el cuello. No, sacudan sus pies y digan, no, el Señor tenga misericordia de esta gente, pero ya veo que lo que yo debía hacer, presentar a Cristo con mi vida, con mis labios, con mis obras, lo hice. Si te rechazan, ya, otra cosa con el Señor. Pero eso nos llama el Señor, lo está diciendo a los Efesios, y más adelante se pone más interesante, pero ya pueden venir el próximo domingo y seguimos compartiendo esta verdad. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque
vamos a seguir creciendo y amando esta casa también, porque es parte de esta verdad de que no es amar estas paredes, estas sillas, no. Es amar, mira al que está a su lado. Cuesta, a mí me cuesta, yo sé, a veces de pronto hablaba con esto en el grupo. Dios me habla en esto, en el sentido de servicio, importante por la vida de otras personas, no es sencillo, pero hace parte del plan de Dios. O sea, de todo este misterio que hemos hablado, se vuelve sencillo. Pero a veces nos gusta dejarlo por allá, en esa zona misteriosa, ¿verdad? Y no lo aterrizamos a lo que es nuestro diario vivir, que al final en eso consiste. Termino con esto, que también lo dije el jueves. Cuando el Señor llamó a los primeros apóstoles, a sus primeros discípulos, Andrés y Pedro, ellos estaban pescando, ¿verdad? En una faena de pesca. El primero se encuentra con Andrés y luego les da una frase muy, o sea, ni el máster de marketing. El Señor dice, vengan conmigo para que dejen de ser pescadores de peces y se vuelvan pescadores de hombres. Y entonces dice la palabra, y dejando sus redes, le siguieron. Tremendo. Y después se encuentra con los hijos de Zebedeo y también les dice lo mismo. Ellos dicen, y dejando sus redes, le siguieron. Bueno, hoy, pues tenemos un llamado apostólico, pero no hay apóstoles. Pero en ese sentido, hoy nos toca a nosotros, o lo veo así, es lo que interpreto y quiero compartirles esto. Hoy nos toca a nosotros que diga esto, y tomando sus redes, le siguió. Ya no dejando sus redes, ahora es tomando sus redes, ¿sí? Creo yo eso. ¿Me hago entender? O sea, porque esta labor especial que tenían los apóstoles, dejaron sus redes y siguieron, pero hoy en nuestro diario vivir, nosotros tomamos nuestras redes y mira qué juego de palabras que tomando sus redes le siguieron. ¿Será que nosotros sí, o un escáner a nuestras redes da testimonio de que glorificamos al Señor en el tiempo que pasamos ahí? Como dice John Piper, Instagram va a servir en el cielo como prueba de que sí tenías tiempo para orar. Mi madre. Pero tomando nuestras redes como mamá, como papá, como vecino, como jefe, como trabajador, secretario, como ingeniero, como arquitecto, como lo que sea, el llamado es el mismo. Es el mismo. Y gloria a Dios por eso. Porque yo sé que esta es una iglesia viva también que vive para glorificar al Señor y Dios nos está recordando eso hoy. Que nuestra motivación es bendecir y glorificar el nombre del Señor que nos amó tanto. Que eso lo dice en el capítulo 1, vuelvo y dice cuando nos predestinó, dice, porque al final el objetivo de todo es que glorifiquemos al Señor. Y eso nos debe llenar de gloria, el que Él nos invite a glorificarlo a Él y hagamos parte de esa fiesta que Él viene armando por la eternidad para reconciliar todo, lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. Amén. Esa es nuestra esperanza, la reconciliación de todas las cosas puestas en orden. En el mundo, no siendo del mundo, pero amando al mundo. Vivamos fieles al llamado que el Señor nos hace. Vivamos gozosos por el llamado que el Señor nos hace. Y rendámonos a Él. Oremos para despedirnos, ¿le parece? Oremos. Señor, gracias nuevamente, Señor, en esta mañana, donde tú nos has recordado cuán grande amor has tenido por nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor. Cuán grande en misericordia has sido con nosotros, cuán grande en bondad. Hoy queremos, Señor, que ese carácter, Señor, que es tu esencia buena, Padre, lo vivamos en esta tierra, Señor. Sabemos que es difícil, sabemos que hoy hay muchas cosas que se levantan en contra tuya, Señor, fortalezas y principados en esta tierra, pero en tu nombre venceremos, Señor. Ya tú venciste, Cristo. No es en nuestra fuerza, Señor. No son nuestros planes, es tu plan perfecto, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a ser parte de ese plan. Gracias porque has confiado el Evangelio, un tesoro en vasos de barro, Señor, que somos nosotros. Que no menospreciemos tu sacrificio, Cristo, que no menospreciemos tu obra de salvación, que no menospreciemos lo que tu Espíritu Santo hace en nuestro corazón, en nuestra familia, lo que hace en esta tu iglesia, Señor. Que tengamos
por gran valor. Los dones, Señor, inquiétanos a orar para que tú, Señor, nos muestres los dones que hay en nosotros. No los despreciemos, no nos distraigamos, Señor, sino que en nuestro diario vivir tú seas glorificado, Señor. Solo tú lo mereces, Cristo. Tu gran amor, Señor, nos ha sostenido hasta aquí. Y oramos incluso por nuestras generaciones, Señor, para que tu amor siga sosteniendo, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros diferentes temperamentos, nuestra diferente edad, condición socioeconómica, tú nos llamas a un solo pueblo, Señor. Tú nos unes a ti en un propósito eterno, Señor. Que pongamos en práctica esto en nuestra vida, Señor. Que abracemos este misterio que solo tú conoces, del cómo te ha placido, Señor, cómo encuentras gozo en estos hombres y mujeres imperfectos. Gracias, Cristo. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a ver al mundo, este mundo, Señor, como tú lo ves. Con misericordia, con amor, que hace salir el sol sobre justos e injustos, Señor. Ayúdanos, Señor, y forma nuestro corazón como tu corazón, Señor. Señor, que cualquier ídolo que se haya levantado en nuestra vida, Señor, cualquier templo enorme que siga estorbando, Señor, el alabarte, el servirte, sea derrumbado, Cristo. Abre nuestros ojos, así como Pablo oraba por sabiduría para que pudieran conocer la obra de salvación, que puedan conocer a Cristo, Señor. Seguimos orando. Abre nuestros ojos, Señor. Si acaso se han adormecido y no te ven en nuestra vida, Señor, abre nuestros ojos porque tú estás aquí. Tú estás presente, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos con bien y bendice a cada familia aquí representada, Padre. Amén y amén. Amén. Buen domingo. Bendiga.